La clase pasada de lo que hablamos fue de cuerpos. Entonces dijimos que a la hora de hablar de espacios vectoriales, como la idea era generalizar ese concepto físico que usaba los números reales, ahora vamos a quedarnos con la parte algebraica de los números reales, que es el hecho de que son un cuerpo. Entonces teníamos estas propiedades, la asociatividad de la suma y del producto. Tanto la suma como el producto tenían neutros. Había inversos, eso sí, en el producto se pedía que el elemento fuera diferente de cero para tomar un inverso. La conmutatividad la satisfacen también las dos operaciones. Y estaba esta última propiedad que relacionaba la suma con el producto, que era la distributividad. Bueno, entonces ahí pues dijimos que había muchos ejemplos, o sea, R y Q, que los hemos trabajado antes. Está C por ahí y otro cuerpo finito que vimos, que era ZP. Y lo que dijimos es, bueno, en realidad hay muchos cuerpos finitos existe para cualquier potencia de primo. Y cuerpos infinitos por ahí van a aparecer. En realidad, la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando, si especificamos el cuerpo, podría ser R o C, o si no, sería espacio vectorial sobre un cuerpo arbitrario. Entonces ya estamos listos para definir lo que es un espacio vectorial. Entonces vamos a empezar, igual que en cuerpos, con una lista de propiedades o axiomas que definen lo que es un espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto que usualmente vamos a denotar por V, junto con dos operaciones. Entonces, estas operaciones son la suma Entonces la suma es una operación que toma dos vectores y nos devuelve un tercer vector. Es igual que en cuerpos tomamos dos elementos, los sumamos y obtenemos un tercer elemento. Y eso lo vemos como una función que toma parejas ordenadas y nos devuelve un tercer elemento. Y ahora tenemos un producto, pero este producto va a usar elementos de un cuerpo. Entonces, tenemos el producto por escalar, que al inicio vamos a anotar como un punto, que lo que va a hacer es que toma un elemento de un cuerpo y un elemento del espacio vectorial, hace una operación y nos devuelve un elemento de este espacio vectorial. Pues este de aquí, vamos a pedir F, un cuerpo. Este va a ser el cuerpo de escalares, se llama. De V. Entonces tenemos estas dos operaciones y van a satisfacer los siguientes axiomas. Satisfacen las siguientes propiedades. Bueno, igual que en cuerpos, vamos a empezar con una lista larga de propiedades. No es tan larga y luego nos vamos a ir acostumbrando a algunas propiedades como la suma. En realidad vamos a ver que de nuevo es algo que ya hemos trabajado antes. Entonces, esas propiedades son la conmutatividad, entonces la conmutatividad nos dice que tome cualesquiera dos elementos del espacio vectorial de V y a la hora de sumarlos, sumar primero U con V y luego V con U da el mismo resultado. Entonces, conmutatividad es bastante conocida.
Luego tenemos lo que es la asociatividad. Entonces recuerden que la asociatividad era la que nos permitía no preocuparnos por el orden en que operamos nuestros elementos. Y eso era básicamente que tomamos cualesquiera tres vectores, U, V y W, en V, y a la hora de escribir la suma V más U más W, que en principio podría significar diferentes cosas porque hay dos sumas. ¿Cuál hacemos primero? Bueno, resulta que no importa cuál hagamos primero, obtenemos el mismo resultado. Bueno, pero hay otra asociatividad involucrada, que es cuando hacemos el producto por escalares. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que también, si usted toma un alfa y un beta, que van a ser elementos del cuerpo escalar, entonces recuerden que hay una operación que toma un vector y un escalar. Es una operación que se puede ver así. Un escalar multiplicado por un vector, el escalar alfa por beta. Pero esto es lo mismo que agarrar el escalar alfa y multiplicarlo por el vector, que resulta de multiplicar el escalar beta por el vector V. Luego, tenemos de nuevo un neutro. La operación principal del espacio vectorial es la suma, que es la que usa dos vectores, ya que la otra usa elementos de afuera. Entonces el neutro tiene que ver con la suma y va a ser un cero. Entonces existe un único elemento, que es el cero, tal que para cualquier vector, cualquier elemento en V, se tiene que, si uno suma U más 0, obtiene lo mismo que V. Suma V más 0 tiene lo mismo que V, y eso por la conmutatividad es lo mismo de ir a izquierda que a derecha, pero en principio se satisfacen las dos. Estamos hablando del cero del espacio vectorial como un cero aditivo, pero también hay un cuerpo involucrado. Entonces hay un segundo cero. Y estos ceros usamos el mismo nombre de cero y no deberían ser confundibles porque uno es un vector, otro es un escalar. Ahorita que nos acostumbramos más a eso, vamos a ver que no deberían ser confundibles, no podemos sumar un escalar con un vector. Pero para diferenciarlos, por lo menos al inicio, voy a ponerle esta flechita para denotar el cero vector. En las notas tomé, bueno, una notación que se usa bastante es usarlo en negrita, el cero del vector. Entonces en las notas voy a usarlo en negrita. Aquí prefiero poner una flecha, ya que a mano puede confundirse más fácilmente. Entonces tenemos un neutro y además tenemos los inversos aditivos. Entonces tenemos inversos, que dice que para todo elemento del espacio vectorial va a existir su inverso aditivo, que es un vector tal que si yo a V le sumo menos V, vamos a obtener el cero. ¿Sí? Dos propiedades más. Uno es la identidad. Este no es la existencia de una identidad. En identidad usualmente se refiere a producto. Pero en este caso va a ser qué hace la identidad del cuerpo. Recuerden que el cuerpo tiene la identidad del 1, el neutro del producto. ¿Qué le hace a los vectores? Entonces vamos a tener que para todo vector, 1 por el vector es el mismo vector. Lo deja fijo. Es lo que uno esperaría, que a la hora de multiplicar el escalar 1, que no cambie nada. Sigue siendo una identidad en este espacio vectorial. Y por último, la distributividad.
Pues la distributividad dice que uno toma dos vectores y un escalar y si uno multiplica este escalar por la suma, entonces se distribuye el alfa con la suma, entonces tenemos alfa por u con alfa y v. Pero hay otro tipo de distributividad. Entonces vamos a agregarlo aquí. Hay un segundo tipo de distributividad, que es qué pasa cuando tenemos una suma de escalares y los multiplicamos por un vector. Y aquí también se da distributividad. Tenemos un alfa con u y le sumamos beta con u. ¿Okay? Pues, entonces les presento los vectores. Satisfacen, digamos que 6 propiedades de la forma que fueron agrupadas. Conmutatividad es una propiedad que siempre nos gusta tener. La conmutatividad simplifica mucho las cosas. Asociatividad, realmente sin la asociatividad es muy complicado trabajar. Tenemos un neutro a la hora de sumar. Tenemos inversos. Y estos escalares, cuando multiplicamos por 1, dejamos invariante sin mover un vector. Lo dejamos igual. Y además está la distributividad. Solo que aquí hay dos tipos de distributividad porque la suma puede ser de vectores y multiplicada por un escalar, o se pueden sumar escalares y multiplicados por un vector. Entonces estas son las propiedades que nos van a definir los espacios vectoriales. Vamos a ponerle los numeritos aquí. Esta es primera propiedad, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Si vemos las primeras 4 propiedades, en realidad, si nos damos cuenta, ya las habíamos visto antes. La conmutatividad de la suma, la asociatividad de la suma, voy a omitir un momento la del producto, tenemos el neutro y la existencia de inversos. Estas 4 propiedades en realidad están aquí. Asociatividad de la suma, neutro aditivo, el inverso aditivo y la conmutatividad. Entonces, bajo estas operaciones, la suma de en espacios vectoriales se comporta igual que la suma en cuerpos. O sea, eso lo que nos dice es básicamente que toda propiedad que tiene un cuerpo que involucre solo la suma y no el producto, debería seguir siendo cierta para los espacios vectoriales. Y esas propiedades son como las propiedades de la cancelación, la ley de cancelación. O, bueno, absorción ya involucra el producto. Entonces hay que ver, bueno, qué pasa con los productos, porque la parte aditiva es la que es idéntica. La parte de producto es la que ya cambia y no podemos esperar que sea lo mismo porque ni siquiera es una operación interna. Entonces, la suma es interna en el sentido de que agarra dos elementos que están adentro del espacio vectorial y nos devuelve uno adentro. El producto es externo porque ocupa llamar a un escalar que no está en el espacio vectorial o que no necesariamente está. Estas 4 propiedades juntas, dejando la asociatividad solo para la suma, se llaman los axiomas de grupo. Entonces, todas las propiedades que satisface un grupo, bueno, conmutativo por la propiedad 1, las va a satisfacer un espacio vectorial. Entonces, lo que probamos con la suma, como les decía, va a seguir siendo válido. Ahorita igual las vamos a volver a probar, pues para refrescar la memoria. Pero antes, quiero que veamos unos ejemplos de espacios vectoriales. Entonces, una definición un poquillo larga, entonces es bueno
pensar en unos cuantos ejemplos. Bueno, hay un primer espacio vectorial del que hablamos la clase anterior. ¿Cuál era ese espacio vectorial? La recta. Sí. El primer ejemplo puede ser R. R es un espacio vectorial. ¿Por qué? Bueno, como cuerpo ya satisface los axiomas de suma. Y como producto por escalar, pues puede usarse a sí mismo como escalar. Entonces, cuando uno habla de un cuerpo, también tiene que hablar, usualmente va a estar implícito y no lo vamos a estar mencionando todo el tiempo, pero también hay que hablar sobre el cuerpo de escalares. Entonces, un espacio vectorial sobre, ponemos así, sobre R. Pero en realidad, la razón por la que es un espacio vectorial sobre R es simplemente porque es un cuerpo. Entonces, si F es un cuerpo, también es un espacio vectorial. F es espacio vectorial, UEV, sobre el mismo F. ¿Okay? Bueno, no solo el mismo F. Resulta que si uno tiene un cuerpo que contiene otro más pequeño, también pasa lo mismo. R es espacio vectorial sobre los racionales. Y C es espacio vectorial sobre R y sobre Q. ¿Okay? Eso simplemente es que si tomamos un complejo, lo podremos multiplicar por un número real o por un número racional y todavía tenemos un complejo. Y tenemos estas propiedades de distributividad y además si multiplicamos por 1, que es el neutro, bueno, la identidad del producto complejo, ese 1 también está en los racionales o en los reales, y si multiplicamos por ese 1, no, por ser identidad de un producto, nos deja el número complejo igual. Okay. No sé qué le dije. Bueno, pero hay más espacios vectoriales. Entonces, uno de ellos es R2, el plano. Pues no solo una recta, sino que el plano es un espacio vectorial. Pero podemos pensar en R3, el espacio tridimensional. Y en realidad, bueno, si ya hemos leído los contenidos del curso, pues para cualquier n, R a la n es un espacio vectorial. Vectorial sobre el mismo R. Entonces, ¿qué es Rn y por qué es un espacio vectorial? Vamos a ver. Vamos a definirlo con R3. Básicamente R3 es el producto cartesiano de R con R. Se define recursivamente. Entonces, como conjunto, estamos hablando de tripletas, ¿verdad? Un conjunto de elementos X, Y, Z, donde X, Y y Z son números reales. Y podemos definir una suma, que sería tome X1, Y1 y Z1, y súmele un segundo elemento, X2, Y2, Z2. Y esta suma es un elemento de R3, tiene 3 coordenadas, y sumamos coordenada por coordenada. Entonces tenemos X1 más X2, tenemos Y1 más Y2, tenemos Z1 más Z2. So, esta suma es conmutativa. ¿Por qué es conmutativa? Cada coordenada involucra números reales
donde la suma es conmutativa. También asociativa, está el neutro, están los inversos, ¿verdad? Fácilmente se ve que si sumamos 0 a 0, 0, 0, mantenemos el mismo elemento. Y si tenemos menos x, menos y, menos z, ese sería el inverso de x, y, z. Y además tenemos un producto que sería tome un número real t y lo multiplicamos por x, y, z. Lo que vamos a hacer es meter la t en cada una de las coordenadas. Entonces tenemos tx, ty y tz. Entonces de nuevo, si multiplicamos por 1, 1 por x, y, z, sería 1 por x es x, 1 por y es y, y 1 por z es z. Entonces es una identidad. Y también satisface la distributividad porque la satisface en cada coordenada. Entonces en Rn se puede definir de forma similar. La Rn tiene la forma x1, x2, hasta llegar a xn, tal que cada uno de los x es un número real. Y bueno, todo un capítulo del curso lo vamos a dedicar a hablar sobre Rn. Y una de las razones es porque hay muchas propiedades que Rn satisface, que nos va a servir, que satisface un espacio vectorial en general. Entonces Rn nos va a servir para verlas de forma más visual. Entonces este curso pues es muy algebraico, entonces tenemos mucha álgebra y Rn nos va a ayudar a poner un poco de geometría. Entonces más adelante vamos a ver cómo Rn nos va a ayudar también a visualizar algunos ejemplos de propiedades que satisfacen un espacio vectorial en general y que tal vez lo podemos pensar como, bueno, en Rn se vería algo así. Entonces, bueno, aquí están los elementos de Rn y la suma y el producto escalar. Funciona igual que en R3. Pero hay más espacios vectoriales por ahí guardados. Por ejemplo, los polinomios. El conjunto de polinomios a veces se denota como R y paréntesis cuadrados X. Polinomio es una variable que tiene la forma a 0 más x a 1 más x cuadrado a 2 hasta un número finito, x a la n a sub n, donde n es un número natural y a 0 a 1 hasta n son números reales. Entonces, este también es un espacio vectorial. Uno puede sumar polinomios, que sería coordenada por coordenada, o mejor dicho, monomio por monomio. El que acompaña al x y el que acompaña a x cuadrado se suman juntos. Los términos constantes se suman juntos. Y si multiplicamos un binomio por distributividad, tendríamos el elemento se multiplica por cada coeficiente. Entonces, también hay un capítulo que le vamos a dedicar a polinomios, porque es un espacio vectorial importante. En realidad aquí hay otras dos observaciones que podemos hacer, y es que este R, que está aquí, está sobrando. Entonces, de nuevo, recuerden que queríamos abstraer varias de las propiedades de espacios vectoriales, y en muchos de los casos no necesitamos pedir que sea R el cuerpo base. Entonces, resulta que tome un cuerpo cualquiera y elévelo a la n, coordenadas con elementos en F, también es un espacio vectorial sobre F. Entonces, este es espacio vectorial sobre F. Pues, de nuevo, la suma se define igual que en Rn. Vean que aquí en realidad en ningún momento usamos que fueran realmente reales. Lo importante es que pudiéramos sumar las coordenadas y que pudiéramos multiplicar por los reales, en este caso por elementos de F. Entonces tenemos que F a la n es un espacio vectorial sobre F, y además también podemos definir polinomios en variable
de cualquier cuerpo. Perdón, con coeficientes en cualquier cuerpo. Entonces sería esta misma definición que está aquí. Excepto que los elementos estarían en el cuerpo F. Entonces, sobre Fn vamos a trabajar también una gran parte del tiempo en espacios vectoriales. Es uno, de cierta forma, muy importante. Pero hay más espacios vectoriales que están por ahí. Por ejemplo, el espacio de sucesiones. Entonces, R a la N de naturales. Este es el conjunto de las sucesiones reales. Resulta que las sucesiones también forman un espacio vectorial. Si ustedes recuerdan, de los 50 uno podía sumar sucesiones y podía multiplicar una sucesión por un escalar, en realidad un número real, que era multiplicar cada entrada de la sucesión por este número real. Pues Rn también es un espacio vectorial. Y bueno, podemos cambiar Rn de nuevo, por un cuerpo arbitrario, sucesiones sobre un cuerpo arbitrario, donde la suma se define término a término. Y un ejemplo adicional es el de funciones. Pues resulta que los ejemplos anteriores también se pueden ver como contenidos en este que viene de aquí. Entonces, si S es un conjunto cualquiera, tenemos F elevado a la S. Y esto conjunto quiere decir todas las funciones que van de S en F. Entonces, este es el conjunto de funciones que van de S en el cuerpo F. Y aquí uno lo que hace es definir la suma de funciones y producto por escalar de una forma muy sencilla, que sería, uno tiene dos funciones, digamos F y G, en F de S, y si uno la suma, tiene una función H, y para definir una función, la función se define por lo que le hace a los elementos, ¿verdad? En este caso, del conjunto S. Entonces, la suma F más G, evaluado en X, que esto sería lo mismo que H de X, simplemente se obtiene de sumar F de X con G de X. Y se puede sumar F de X con G de X porque ambos son elementos de un cuerpo. Bueno, y aquí cuando decimos cuerpo arbitrario uno siempre puede pensar en R o pensar en C, pero es bueno tenerlo de la forma más general posible. Y si uno tiene un número real, perdón, un escalar de F, pues uno tiene, si uno tiene un lambda en F, entonces uno puede definir la función lambda por F, es la función que toma X y me devuelve lambda veces F de X. Entonces, de nuevo, F de X está en el cuerpo, lambda está en el cuerpo, entonces el producto está en el cuerpo y se puede definir esta operación. ¿Ok? Entonces, esta es una lista bastante larga de espacios vectoriales y básicamente todos los que están aquí ya los hemos trabajado antes. En los 50 se trabajan sucesiones. No solo se trabajan funciones, sucesiones, sino que también se trabajan funciones en los números reales. Todo conjunto, o el conjunto de todas las funciones de números reales, es un cuerpo. Y además, vean que si ponemos S igual a N,
tenemos las sucesiones. Recuerden que sucesiones nosotros las indexábamos. Y sucesiones nosotros teníamos algo de esta forma, a sub n con n en n. Pero recuerden que eso era otra forma de decir, tenemos una función que para cada n nos devuelve un elemento a sub n. Entonces el conjunto de sucesiones ya por definición nos está hablando de funciones. Y si tomamos S igual el conjunto, para simplificarlo un poco, voy a decir el conjunto de los números 1, 2 y 3. Aunque podría ser hasta n, lo que está diciendo es, asígnele un valor a 1, asígnele un valor a 2 y asígnele un valor a 3. Bueno, esto es equivalente a f a la 3, ¿verdad? Porque uno puede ver una tripleta x1, x2, y3, donde uno puede decir, bueno, xy es la imagen de y. Entonces este espacio vectorial de funciones es más general que estos que están aquí arriba. ¿Okay? Bueno, son bastantes ejemplos, pero es para que vean por qué estamos estudiando espacios vectoriales, porque están en muchos lados diferentes. Entonces, son bastante importantes. Dijimos que había unas cuantas propiedades que son análogas a los de cuerpos. Entonces vamos a verificarlas de la misma forma. Ahora vamos a hacerlo un poquillo rápido. Entonces está la ley de cancelación. Está la ley de cancelación. Que nos dice que para cualesquiera U, V y W en V, para cualquier U, V, W en V, si nosotros tenemos que U más W es igual a V más W, entonces U es igual a V. ¿Y cómo probamos eso? Entonces lo que hacíamos, si recuerdan lo que hicimos, fue usar el neutro. Entonces empieza en U y vamos a sumarle el neutro, que es el 0. El 0 en este caso estamos usando el vector. Y esto lo podemos escribir como W más menos W. Y aquí usábamos distributividad para decir, bueno, esto es lo mismo que U más W. Luego le sumamos menos W. Usamos la hipótesis para decir, bueno, esto es V más W. Restamos W. Y si usamos de nuevo asociatividad, paréntesis, usamos la asociatividad, es lo mismo que W más menos W. Este es el 0 vector y tenemos V otra vez. ¿Sí? Bueno, luego teníamos propiedades que involucran el producto por escalar. Entonces el producto escalar también distribuye igual que en el cuerpo y también tiene una identidad que funciona un poco diferente. Las propiedades siguen siendo parecidas. Y bueno, una de estas es que todavía tenemos la ley de absorción. Pues recuerden que la ley de absorción era, si multiplicamos por 0, obtenemos el 0. Ley de absorción. Entonces, para todo vector, si nosotros tenemos el 0 y lo multiplicamos por V, esto es igual al 0 vector. Entonces vean que el de la izquierda es el 0 escalar. Entonces, si yo no hubiera puesto esta flechita arriba, pues sí, igual uno lo que ve es que estamos multiplicando un escalar con un vector. Bueno, que el 0 de la izquierda tiene que ser un escalar porque lo estamos multiplicando con un vector.
por lo menos de momento, que no tenemos una operación que involucre dos vectores. Esta ley de absorción también se puede probar de forma muy similar a como lo hicimos en los cuerpos. Era, queremos probar que 0 por V es igual a 0. Entonces, lo que nosotros hacemos es primero, bueno, digamos que queremos usar ley de cancelación, ¿verdad? Queremos usar ley de cancelación, entonces 0 por V lo vamos a escribir como 0 por V más 0. O sea, esto es lo mismo que 0 por V. Estamos sumando el neutro de la suma. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, 0 es lo mismo que 0 más 0. Aquí estamos hablando del 0 escalar. Y distribuimos, pues 0.v más 0.v. Y entonces aquí ya tenemos para cancelar. Esto nos implica que 0 por v es igual a 0 vector. Profe, una pregunta, ¿de qué sirvió ponerle, bueno, sumarle el 0 vector? Sí, este de aquí es simplemente para usar ley de cancelación. Entonces, básicamente llegamos a esta identidad y lo que yo trato de decir es, bueno, aquí podemos cancelar este término con este que está aquí. Entonces nos queda que 0 por v es igual al vector 0. Básicamente esa es la idea. Bueno, pero la ley de absorción en realidad va por los dos lados. Resulta que si uno multiplica un escalar con el vector 0, si uno multiplica un escalar con el vector 0, también nos va a dar el vector 0. Y de nuevo, la prueba es bastante similar. Entonces empezamos con el 0, lambda por el 0 vector, sumándole el vector 0, de nuevo como para hacer la cancelación. Es lo mismo que lambda 0 vector. Y aquí el vector 0 es lo mismo que si sumamos el 0 dos veces. Y aquí distribuimos. Distribuimos y listo. Cancelaríamos este de aquí y nos queda que lambda por 0 es igual a 0. Pues tenemos la absorción. Y antes en los cuerpos teníamos que un cuerpo no tiene divisores de 0. Eso significaba que si uno multiplicaba dos elementos del cuerpo y obtenía 0, es porque alguno de ellos es 0. Entonces aquí tenemos lo mismo. Entonces, bueno, aquí no se llama exactamente divisores de 0. Esta nada lo voy a poner como proposición. No le tengo así un nombre. Que sería que si uno toma un elemento del cuerpo y un vector, y el producto por escalar nos da 0, entonces alguno de los dos es 0. Claro, o sea, uno es el escalar 0 o el otro el vector 0. Y en realidad este sí se prueba igual que el del cuerpo, porque lo que vamos a usar es el inverso. Entonces, bueno, aquí en la clase pasada no lo mencioné, pero aquí lo que estamos haciendo es probando una proposición de la forma P o Q, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es lo mismo que decir que si una es falsa, entonces la otra es verdadera. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que una es falsa. Entonces suponga que V no es 0, perdón, que lambda no es 0. Y empiezo con el escalar porque son más fáciles de trabajar o ya los manejamos más, por decirlo así. Entonces suponga que el escalar no es 0.
Entonces, simplemente multiplicaríamos por el inverso de lambda. Aprovecharnos de esos inversos. Eso quiere decir que 0 es lo mismo que si yo multiplico lambda inverso por el 0. Esa es la absorción. Y aquí nosotros sabemos que el 0 es lo mismo que lambda por v. Entonces, lambda por v. Y aquí de nuevo usamos distributividad, lambda inverso por lambda multiplicado por v. Este de aquí nos da 1. Y nosotros sabemos que 1 por v era uno de los axiomas, es igual a v. Entonces tenemos esta propiedad. Bueno. Nos quedan dos propiedades más. Entonces, como vemos, en realidad las propiedades son análogas a las del cuerpo. Las pruebas son casi idénticas. Y nos falta esta propiedad de los inversos. Aquí. Y aquí de nuevo estamos escribiendo el inverso con un menos. Pues esta propiedad nosotros lo que nos va a decir es igual que en los cuerpos. Si uno multiplica por -1 el escalar, obtiene este inverso aditivo. Entonces, pues tenemos esta otra propiedad. Producto por -1. Y es que tome cualquier vector. Y si uno agarra el -1, si uno agarra el -1 y lo multiplica por el vector, obtiene este inverso aditivo. Entonces la prueba, igual que en cuerpos, es, bueno, si queremos mostrar que es el inverso aditivo, básicamente la idea sería súmelo con v y debería dar 0. Entonces, tome v y súmele este que está aquí, -1 por v. Y lo que hacíamos era, bueno, v es lo mismo que 1 por v. Entonces hacemos ese cambio. Luego usamos distributividad. Pues distributividad, solo que es al revés, o sea, es factor común, básicamente. Esto es lo mismo que si tenemos 1 y le restamos 1 y lo multiplicamos por v. Pero nosotros sabemos que 1 menos 1 es 0. Y si multiplicamos 0 con v, nos da 0. Vector. Y de nuevo lo que hacíamos era, bueno, esto es v sumándole menos v. Entonces cancelamos uno de los v's. Y tenemos que -1 por v es igual a menos v. Bien. Y lo último que nos hace falta es la ley de cancelación del producto. Y dice lo siguiente. Pues dice lo siguiente, que si v es elemento del espacio vectorial y tenemos dos escalares, alfa y beta en F, eso sí, vamos a pedir que el vector no sea 0. Entonces, si tenemos que alfa por v es igual a beta por v, es porque alfa es igual a beta. Es igual a beta.
Y para eso lo que vamos a hacer es usar la ley de absorción. Entonces, básicamente es pasa de restar, use distributividad y ley de absorción. Entonces vamos a ponerlo así. El vector 0 es lo mismo que si tomamos alfa v y le restamos beta por v. Bueno, voy a ponerle de momento más o menos. ¿Verdad? Y aquí falta un punto. Entonces, si son el mismo elemento, el inverso aditivo de uno es el mismo que el del otro. Y aquí lo podemos factorizar como alfa menos beta por v. Y entonces lo que tenemos es que alfa menos beta por v es igual a 0. Y recuerden que esto significaba o que v es 0 o que alfa menos beta es 0. Pero aquí teníamos que v no es 0. V no es 0. Entonces, como v es diferente de 0, entonces alfa menos beta es igual a 0, que es lo mismo que decir alfa es igual a beta. Esas serían las propiedades de espacios vectoriales. Bueno, las propiedades básicas.